Buenas noches, yo soy el maestro Alessandro Bautista Monzón y yo les voy a impartir lo que es la materia de geografía en la licenciatura de geografía en educación secundaria. Yo lo que le voy a hablar en lo específico va a ser sobre los espacios geográficos. ¿Qué le voy a decir sobre qué es un espacio geográfico? Ustedes sabrán sobre lo que nosotros hablamos sobre los territorios, sobre un constante desarrollo, sobre la actividad humana, pero quiero que ustedes me digan qué es lo que entienden sobre un desarrollo humano. En mi punto de vista, el desarrollo humano o el desarrollo y el espacio geográfico se define como el territorio en el que se lleva a cabo una actividad humana produciendo un constante desarrollo y un cambio en el mismo. Obviamente a partir de esa perspectiva del análisis y de la organización de la sociedad. Tener en cuenta que el término del espacio geográfico es tener una relación con la organización social y cultural, económica y un poco de política de la sociedad, ya que en esta parte, vista a partir de la parte geométrica como una estructura de nodos como hitos, como metrópolis, líneas como la comunicación y otras infraestructuras que nosotros podemos transportar o como zona como los sitios y usos del suelo. Para entender un poco mejor esto, nosotros podemos también tener en cuenta como si fuera la percepción del espacio de un paisaje físico y el espacio geográficamente se estima como un acumulativo. Claro está que en cada ubicación geográfica tiene características únicas de distintas y algunas regiones del planeta que todo esto posee de forma de la flora y de la cual cada uno se desarrolla partiendo de una interacción que se origina en la Tierra en la temperatura que nosotros podemos ver. Claro está que entre todo esto está entre el aire y el agua. Dentro de todo esto del espacio geográfico se encuentran tanto mares como desiertos, como selvas, bosques, entre otros componentes que tienen varios sistemas en lo que nosotros podemos entender en lo que están tanto naturales, políticos y culturales. O para entender igual otra cosa es sobre la importancia de igual el espacio geográfico, donde radica en la influencia que puede ejercer sobre lo que son los temas de importancia en el ser humano y su comportamiento, ya que como esto es un individuo o como grupo que por esta razón que son distintas de escuelas de la geografía o cualquier rama, por decirlo así, especialmente la geografía humana, que prácticamente qué es lo que estudia y lo integran en sus análisis. Los primeros son aquellos que han resultado únicamente, los segundos y son ajenos, ya que en estas son actividades del hombre, por lo que en el origen es muy independiente, que pues la verdad tienen en uno mismo y su componente sobre la geografía y cómo se puede disolver en 5 diferentes componentes, por decirlo así, para que ustedes puedan entender un poco mejor sobre lo que es la teoría y para que ustedes puedan entender y puedan anotar en sus libretas lo que voy a anotar en este caso en el pizarrón. Ok, anotando y dicho esto, anotando lo de sus pizarrones y lo que acabo de poner, en este caso, yo en su caso el maestro, le voy a decir cómo habría mencionado lo que son los componentes del espacio geográfico mencionados sobre los espacios geográficos. Uno a uno se los puedo ir explicando y se los puedo complementando para que lo puedan entender mejor, ya que este es un tema un poco delicado que necesito que entiendan mucho mejor para que no haya ningún problema en que ustedes lo puedan ver. Sobre la información que les voy a generar en este sentido y lo que les voy a proporcionar es sobre una en que la vamos a empezar diciendo prácticamente paso a paso. Empezamos con el componente natural, que a diferencia de los demás podemos decir que se constituye de todos estos recursos de la naturaleza que podemos ver que están afectando el espacio geográfico con o sin la existencia de la naturaleza humana y que ha evolucionado a partir de los principios del mundo. Obviamente nosotros entendemos que en su función da como consecuencia la pluralidad paisajística de todo el mundo, además de cómo con sus coparticipantes de los fenómenos naturales tienen como que la posibilidad, una disculpa compañeros, me entró algo en la nariz, a cualquiera le pasa, tienen la posibilidad de mencionarse como ejemplos del elemento natural o recursos
naturales tales como los que son, o como ya lo había mencionado, tanto la tierra como el viento, como la luz solar, o algunos fenómenos como lo que son los climas o los relieves. Además, están acostumbrados inclusamente todo lo que pertenece a la fauna y la flora. Todo esto se puede decir sobre lo que es el componente natural, sobre lo que es el espacio geográfico. Esto es uno de los temas de los cuales los demás yo les voy a seguir hablando. Seguimos con el componente social. El componente social, si no mal recuerdo, obviamente lo tengo anotado, pero para que ustedes entiendan, para que ustedes vean que su maestro pueda entender y pueda igual memorizarse los temas como ustedes los pueden hacer, porque nada es imposible en este mundo, ya que los temas no son muy difíciles de memorizar y ustedes los pueden hacer igual, no hay ningún problema. Ustedes son inteligentes, todos tenemos la capacidad de poder hacer muchos temas y muchos problemas, ya que nosotros tenemos varias distintas formas de razonar y distintas formas de socializar con las personas, ya que nosotros podemos ser lo que nosotros queramos. Así que si yo me lo pude aprender, siento que ustedes lo van a hacer mucho mejor. Así que sigamos con el tema. Un componente social, por decirlo de esta forma, es de lo que se habla del elemento social dentro del mismo cliché del espacio geográfico. Se refiere a todos los componentes que influyen o forman parte del repertorio de humano dentro del mundo o la Tierra. Son cada una de estas ocupaciones más que nada y dinámicas por las que se pueden intervenir o por las que se inventaron las sociedades, ya que todo esto se diferencia o lo que se ha logrado con su convivencia. Claro que no está muy difícil de entender, ya que son puntos muy fáciles de poder razonar y muy fáciles de estudiar. Obviamente todo esto tiene que ver con la migración, las estructuras de una metrópoli, el reparto rural y urbano que tiene una sociedad, la densidad habitacional y el aumento poblacional de las creencias y las nacionalidades. Son ciertos ejemplos del elemento social que nosotros podemos aprender, que no es muy difícil, que nosotros podemos ver en la sociedad, como dice el tema. Ahora, esto es un tema un poquitito más largo, que no es muy difícil tampoco, y yo siento que a ustedes les va a gustar, ya que tiene que ver mucho con el componente político. Además de los demás componentes, el componente político, por lo consiguiente o por lo que yo investigué, obviamente ustedes igual pueden investigarlo, que igual se los voy a dejar de tarea, porque obviamente el maestro igual se puede confundir y no hay ningún problema en que ustedes me corrijan a mí, ya que todos podemos aprender de diferente forma y nosotros podemos entender lo que nosotros estamos haciendo. Pero en este caso, el componente político también es un valor mucho mayor a estos y los que demás, ya que también es un elemento que incluye todos los puntos de gestión. Es una organización más que nada que una sociedad o una ubicada en una región específica, más que nada en una parte que nosotros no podemos ver. Todos los puntos de gestión, es una organización que es una sociedad ubicada específicamente, para hacerlo más fácil, es como que una unidad cívica, ya que cada una de estas condiciones históricas y como los convenios lo pueden ver, que los hombres han predeterminado para conformarse lo que son territorios, repertar ciertas fronteras artificiales y regir de cierta forma de parte de este elemento. Obviamente igual tiene que ver mucho lo que son las políticas gubernamentales, los parlamentos fronterizos, las leyes, los países nacionales, los reglamentos, los tratados y los convenios de todo el mundo, ya que pues todo esto vienen siendo como que ejemplos muy variados y ejemplos de lo que viene siendo un elemento político. Ahora el siguiente tema no es muy largo, es algo que tiene que ver junto con el componente político y junto con los demás, obviamente un poco más con el político. Hablaré sobre los componentes económicos. Sobre el componente económico también es muy fundamental que nosotros podamos entender en todo caso, ya que el natural tiene relación con esas tareas que se desarrollan. Como acabo de decir, tiene componentes tanto en lo político como en los otros. En este caso también tiene componentes en lo natural, ya que desarrollan para socializar las necesidades humanas y que obligatoriamente se relacionan con la explotación y obviamente con la transformación de recursos naturales, ya sea la tala de árboles, ya sea la pesca, muchas cosas que nosotros los humanos tenemos que hacer. Obviamente, claro que hablando económicamente nosotros lo hacemos para poder sobrevivir. Hay personas que sí lo explotan, hay personas que la verdad en mi propio sentido está muy mal lo que están haciendo, ya que hay personas que sí dicen, no sé si ustedes alumnos me pueden comentar acá en
en los comentarios de Sumo me pueden decir sin ningún problema, pueden levantar la mano para opinar, me pueden decir que cada uno ha visto que dice la frase: si talas un árbol, planta 3 o planta 2, sin ningún problema. Hay personas que no hacen así, simplemente talan los árboles y dejan así a la deriva a poder tener nuevos hogares, nuevos animales, porque aparte de que nosotros estamos talando lo que son el dióxido de carbono, que es lo que produce nuestro aliento, de lo que respiramos, inhalamos y exhalamos, el oxígeno, el dióxido de carbono y todo lo conveniente a lo que tenemos que ver con ese tema, tenemos que entender que son recursos naturales lo que estamos deteriorando, ya que también son hogares de varios animales, como también como el reparto de sus productos, ya sea hojas, ya sea libretas, en este caso el pescado en los restaurantes, lo que nosotros comemos. Son mucha explotación y que va más allá de los bienes o de la venta de todo lo que podamos hacer. Obviamente el elemento económico además incluye una de las ocupaciones que necesita la fusión, que más que nada representa uno de sus servicios, la particularidad de este elemento, y es que se necesita la fusión del elemento natural y social. Dentro del elemento económico tiene la posibilidad de mencionarse las condiciones físicas y socioeconómicas, también las infraestructuras y los carteles, las empresas de territorios, y además de alguna socialización o actividad económica que nosotros podemos entender como ocupaciones de la ganadería, que un poquito más tranquilito lo podemos ver en lo que es las zonas rurales, como hablemos un poco más de nuestro estado, de los municipios. Está la zona de Tizimín, que más que nada es mucha ganadería, lo que se maneja ahí son la venta de ganado. Y en eso podemos entender muchas cosas. En partes del estado puede ser Tizimín, Tecash, Tizimul, entre otras mismas. Claro está que también podemos hablar sobre los estados de la República, como es Coahuila, como es Durango, como es Tabasco, como es Chiapas, como es Sinaloa, como es Hidalgo, como es Morelos, como es Guerrero, como es una parte de Campeche, que también trabajan mucho la ganadería y algunas personas viven de eso, ya que en mi caso, hablando un poco más de mi vida, yo también vengo de una zona rural donde también hago mucho la ganadería junto con mis padres y junto con mis tíos, ya que también ellos me enseñaron a lo que es herrar el ganado, vacunar el ganado, poder vender el ganado, ver el ganado que esté bien, que esté sano, que esté bien, que no tenga ningún problema para que se pueda ir a la venta. Obviamente nosotros hacemos todo esto con el fin de poder ganar dinero, como dice, es económico. Claro está que nosotros también lo que hacemos es poder criar más ganado para que el ganado que se vaya, o las reses o las vacas, nosotros podamos tener más, sin el propósito de que nosotros no nos quedemos en desabasto. Hablando más sobre el componente cultural, que es uno de los temas que también podemos hablar, es sobre el componente que podemos decir que también tiene una parte fundamental, ya que es el elemento que más que nada concentra en todo lo que cual añade a la relación y la convivencia de una sociedad, que ocupa más que nada una zona definida y se desprende a lo que son los métodos de ver cada una de las cosas que nosotros vemos como el planeta, o de las formas de hacer y de la manera de vida que de aquellos pobladores que lo realizan únicos y diferentes del resto. Para terminar un poco esto y dejarlo un poco claro que no son muy seguros, el patrimonio son las respuestas culturales, son los estilos de vida, son las partes, ¿cómo les puedo explicar? Son los dialectos, la gastronomía. ¿En qué hablo de gastronomía? Yucatán es uno de los estados con mucha gastronomía, como lo es Guanajuato, como lo es Estado de México, Ciudad de México, como lo es Sonora, como lo es Juárez, como lo es Baja California Sur, que son costas, como nosotros Yucatán, que tenemos los albutes, los panuchos, la sopa de lima, muchas cosas entre otras que nosotros nos hacen una gastronomía súper diversa, ya que no solamente Yucatán, simplemente todo México tenemos una de las gastronomías muy pero muy diversas de todo el mundo, que eso hace que atraiga a mucha gente y a muchos de los clientes que nosotros podemos ver y nosotros podemos utilizar, como también como fines económicos. Como acabo de decir, todo es una relación y todos son ramas. ¿Por qué? Porque los componentes económicos también tienen que ver mucho con los componentes naturales y con los componentes culturales, ya que sin estos nosotros la gastronomía no podemos tener.
Así que más que nada entender es que nosotros podemos también tener lo que es una gastronomía, un dato histórico, porque nuestro país es muy histórico, tanto los mayas, los aztecas, los zapotecas, los olmecas, los mixtecas, mucho, pero mucho, mucha historia tenemos atrás de todo lo que nosotros hemos pasado y nuestros ancestros igual. La ganadería es como el elemento económico, como le acabo de decir, ya que pues obviamente todo eso tiene mucho que ver, ya que como dato histórico, la ganadería era una parte muy pero muy fundamental en lo que eran los mayas y lo que eran las personas que ellos cambiaban. Obviamente ellos no lo cambiaban por dinero, lo cambiaban por maíz, lo cambiaban por oro, lo cambiaban por muchas cosas, ya que ellos lo veían como algo nuevo, como un trueque, es como se le debería llamar. Entrando un poco aquí en lo que es la historia, lo que es un poco el tema, y es un poco de lo que podemos hablar, ya que pues nunca es tarde para entender un poco más y para aprender, ya que como les digo, ustedes mismos pueden investigar sin ningún problema para que ustedes puedan entender un poco mejor, ya que solamente la palabra del maestro no es lo que importa. Lo que importa es que también ustedes investiguen y puedan tener un poco más de visualización y un poco de más de contextualización de lo que es un tema y de lo que es de lo que yo les puedo decir y de lo que podemos hablarle, ya que todo esto siguiendo un poco más sobre lo que es el componente cultural, viene siendo como que la interrelación sobre lo que es la entre social, económico, cultural y político, como consecuencia de un poco de la variedad y del dinamismo. Son muchas las combinaciones, obviamente, claro, porque estos son 5 elementos de los que nosotros podemos hablar y de la vinculación. Obviamente también teniendo en cuenta que adicionalmente sobre la participación de las personas, sobre su diversidad de cultura, las actividades que producen, un poco de impacto multiplicador que nosotros podemos entender que también se acumula, que más que nada se confieren en una naturaleza que exclusivamente es irrepetible. Cada espacio geográfico, ya para terminar obviamente, es planeamiento distinto de los demás, del mismo modo de las comunidades vigentes y de lo que nosotros de lo que nosotros podemos aprender y nosotros podemos investigar. Los elementos del espacio geográfico se disponen de forma espacial, por lo cual solo tienen una disponibilidad de analistas. Esto lo pueden investigar, porque no sé si estoy muy seguro, pero es analistas o poder analizarse de lo demás del territorio o el sitio o el medio o más que nada la zona. Por favor, se los dejo tarea, apúntenlo para que lo puedan investigar. Se los repito, investigar sobre lo que es la fuente de información, sobre lo que son nuevos temas o componentes, sobre lo que es el sitio, el territorio, el medio y la zona. Esto me lo pueden entregar por medio de Classroom para que lo pueda leer y pueda tener un poco más de visualización sobre qué me faltó y qué es lo que les puedo agregar en la siguiente clase. Para terminar un poco sobre este tema es el espacio geográfico de los que les acabo de decir. Son más que nada posibilita evaluar lo que son los recursos o identificar nuevos o explicar potencialidades, aprender sobre conflictos y examinar sobre lo que es el refiero de ciertos componentes, de determinar un poco lo que es el medio ambiente, ya que como le acabo de decir, nosotros debemos cuidarlo porque es donde nosotros estamos. Si nosotros no lo cuidamos, nadie lo va a hacer. Así que lo que podemos entender un poco sobre el espacio geográfico es sobre lo que nosotros podemos investigar y lo que nosotros podemos hacer sobre lo que es mencionado y a servir del motivo de proponer determinados puntos de administración que nosotros nos podrá favorecer de cada unidad geoespacial estudiada de cada tema. Nosotros hacemos una pausa para que nosotros podamos entender un poco lo que es el tema. Volvemos en un minuto. Ya para finalizar y para que entiendan un poco este tema, ya tuvieron su descanso, chicos, para que ustedes puedan seguir y para que ya sea lo último. No se preocupen, ya mero se van a sus casas, ya mero van a pagar la laptop para que puedan hacer sus tareas y para que puedan un poco estudiar del tema que les acabo de decir. Para finalizar, lo que cada uno debe entender sobre el espacio geográfico vienen siendo todos sus componentes en lo que va del texto, pues ya que nada se resume a lo que nosotros podemos entender. Obviamente son varios espacios geográficos. Yo les acabo de repetir, sin ningún problema se los puedo volver a repetir.
Es el componente cultural, el componente económico, el componente político, el componente natural y el componente social. Son cinco muy fáciles que les acabo de decir, que lo pueden investigar igual y ustedes mismos lo pueden más que nada tener en sus libretas para que lo puedan entender. Esto es una clase para que nosotros podamos esforzarnos y nosotros podemos reforzar lo que es estudiar el tema y poder entenderlo. En unos instantes le voy a poner lo que es un poco del video de lo que es el espacio geográfico para poder determinar y para poder terminar. Voy a apagar la cámara para que puedan escuchar el video. Viven la naturaleza y los elementos sociales y culturales de una determinada sociedad. Es decir, es un conjunto de elementos naturales, montañas, valles, llanos, vegetación diversa, etc., y de elementos humanos, como edificios, calles, monumentos, donde la vida humana es posible. Un espacio geográfico siempre está intervenido por la acción humana. En otras palabras, una ciudad, un país, una comarca, un municipio, son espacios geográficos. La geografía es la ciencia que se encarga de su estudio y clasificación. El espacio geográfico es el espacio organizado para la vida, donde el ser humano se interrelaciona con sus semejantes y con el entorno, y donde tiene lugar la organización social, política, económica y cultural de un pueblo. En muchos espacios geográficos, como las ciudades, es posible ver el paso del tiempo a través de sus edificaciones y monumentos. Por ejemplo, se constata la evolución que han tenido, su crecimiento o sus cambios. Por lo tanto, se trata de un espacio dinámico. Características del espacio geográfico. El espacio geográfico se caracteriza por dos dimensiones básicas: la perspectiva locacional y la ecológica. Dimensión locacional. Se refiere a la posibilidad de ubicar un determinado espacio mediante coordenadas y ser representado en un mapa. Dimensión ecológica. Es la referida a todos los seres vivos que hay en un determinado espacio geográfico. Estas dos dimensiones han permitido que la geografía estudie y analice el espacio geográfico desde tres ámbitos o perspectivas: el estudio espacial, el paisajístico y el ecológico ambiental. Podríamos decir que la historia tiene un peso significativo dentro de un espacio geográfico, ya que, del mismo modo que un biólogo puede registrar la evolución de las especies, pueden rastrearse elementos de distintos tiempos, de la antigüedad, medievales, modernos, etc. Componentes del espacio geográfico. El espacio geográfico consta de los siguientes componentes. Componentes naturales. Son los constituidos por las características naturales de un sitio, sin que la mano humana haya intervenido. Ejemplos de los componentes naturales son los valles, las montañas, Como acaban de escuchar, chicos, son los componentes de los cuales ustedes pueden checar. Yo les puedo dejar el link del video para que ustedes los puedan ver y los puedan estudiar un poco más, ya que voy a hacer preguntas en esta siguiente clase. La siguiente clase consta del jueves a las 4 de la tarde. Yo los espero en el Zoom de siempre. Y les repito, soy su maestro Alessandro José Bautista Monzón y imparto la materia de geografía sobre la licenciatura en la Escuela Normal Superior de Yucatán, en la ENSI. Más que nada me despido, espero les haya gustado mucho la clase y espero verles muy pronto en presenciales, y cuídense mucho porque la enfermedad del COVID viene más fuerte, pero no es nada de lo que nosotros podamos cuidarnos. No salgan mucho, usen cubrebocas, usen gel antibacterial y un poco de guantes si es posible, para que se puedan cuidar. Y a los que lo tienen, no salgan de sus casas y cuídense, por favor, porque así como nos fuimos de la escuela, igual quiero que regresen todos, ya que es muy importante la asistencia de todos y no queremos que ningún compañero se sienta mal si no va. Cuídense, tengan un bonito día, bonita noche. Les acaba de decir su maestro Alessandro José Bautista Monzón para servirles. Buenas noches.